Te puse Está enano ahora. no. A ver. ¿Está? A ver. Dale, a ver si vas por la derecha. Ahí está. Bueno, ya empezamos. ¿Empezó? Listo. Bueno, chicos, vamos a hablar de arritmias acá con Paul, con Lean, Afri y yo. Los objetivos de esta clase son que podamos identificar un electrocardiograma normal y las variantes de la normalidad que presenta, que podamos diagnosticar cuáles son las arritmias más frecuentes en pediatría, los ritmos de paros y establecer las posibles causas, y aprender a realizar un tratamiento oportuno y eficaz en cada uno de estos casos. Bueno, primero que nada vamos a hacer un breve repaso de electrocardiograma. Acá les pusimos una fotito para recordar dónde van los electros. Nosotros no solemos hacer el electrocardiograma acá en la residencia, pero bueno, en otro lado seguramente lo tenemos que hacer nosotros, así que está bueno saber que tenemos los electrodos periféricos, que son esos ganchitos que van en las muñecas y en los tobillos, que tenemos el rojo en la muñeca derecha, el amarillo en la muñeca izquierda, el negro en el tobillo derecho y el verde en el tobillo izquierdo. Y después, los electrodos precordiales que van, en ese dibujito, en el tercer espacio intercostal, parasternal derecho el primero y después parasternal izquierdo, y van hasta aproximadamente la línea axilar anterior. Cosa que tenemos que saber de un electro normal es que ver primero el ritmo que sea sinusal. Para que el ritmo sea sinusal, tienen que tener ondas P que precedan cada complejo QRS y que el QRS sea normal con un intervalo PR regular. Esto ahora vamos a hablar un poquito más en detalle. Tenemos que tener una onda P que haga un eje de onda P entre 0 y más 90 grados, que sería que las ondas P sean siempre positivas en D2. Una onda P negativa en D2 siempre es algo patológico. Y lo opuesto vamos a ver en ABR, que siempre una onda P tiene que ser negativa. Positiva sería patológico. Bueno, ahí como pueden ver cómo sería una P y un QRS en D1, D2, D3, cómo va el QRS negativizando. ABR, que es todo negativo, tanto la P como el QRS, y en ABL, P y QRS ambos positivos. Después, la frecuencia cardíaca. Esto de la frecuencia cardíaca siempre va a variar en base a la edad, nosotros que somos pediatras, así que siempre es bueno saber más o menos estos rangos normales. Pero ¿cómo sacamos una frecuencia cardíaca con un electro? Tenemos que ver los cuadrados que haya entre el intervalo RR. Vamos a ver, por ejemplo, si son los cuadrados grandes, los cuadrados chiquitos, para hacerlo más o menos preciso. Por cada cuadrado grande que haya entre R y R, lo dividimos por 300 dividido el número de cuadrados, y si es por los cuadraditos chiquitos, es 1500 dividido el número de estos cuadraditos. Bueno, siempre tenemos que tener el electro en 25 milímetros por segundo, que eso tenemos que ver que esté bien configurado. Y nada, con los QRS no puede, o sea, son 6 segundos por 10. Tenemos que sacar ahí para sacar la frecuencia cardíaca también, si contamos cuántos hay en 10 segundos y lo multiplicamos. En 6 segundos, perdón, lo multiplicamos por 10. Hay otro, por ejemplo, ven que si, no se ve muy bien, pero si hay un solo cuadrado, sería 300. Si hay dos cuadrados entre R y R, ya 300 dividido 2, 150, y así. Vamos haciendo las divisiones. Y nada, es memoria nomás, matemática. El eje cardíaco, esto que siempre nos jodían en la facu, que tenemos que ver que el eje sea normal, que sería entre más 30 y más 100 grados. Que esto lo sería que está haciendo una despolarización, hablando un poco en lo fisiológico, que sea postero anterior y de derecha a izquierda. Ahora se va a ver bien un poquito eso. ¿Y esto cómo lo vemos? Siempre con los QRS
de estas dos derivaciones, de D1 y ABF. En ambas tiene que ser positivo, y lo que vemos es eso, la diferencia entre la R y la S se restan, y si queda positivo, nos tira para que sea acá nuestro eje. No quiero enrollar mucho, pero o sea, simplemente buscar eso, que en D1 y en ABF, QRS sea positivo. Y por último, los intervalos que tenemos que tener en cuenta son el intervalo PR, que tenemos que tiene que ser de 0,10 a 0,20 segundos. Ahora vamos un poquito más a ver cómo sería eso. El QRS, que tiene que ser entre 0,08 y 0,12 segundos. El intervalo QT, entre 0,33 y 0,44. Y el intervalo RR, ya lo hablamos, que sería para sacar la frecuencia y el segmento ST, tener también en cuenta para las variaciones que pueda haber. Y la onda T, que siempre tiene que ser positiva, con QRS positivo. Acá tenemos, para hacer un breve repaso, cada cuadradito chiquito sería 0,04 segundos. Y cada cuadrado grande, que serían 5 de estos cuadraditos, sería 0,2 segundos. Entonces, bueno, acá es lo que podemos ver, por ejemplo, que, como habíamos dicho, el PR tiene que ser de 0,10 a 0,20, tiene que ser de medio cuadrado grande a un cuadrado grande completo. Y así. Simplemente saber esos pequeños detalles, siempre tenerlos en cuenta si tenemos que hacer un electrocardiograma nosotros. Bien. Voy un poco de vuelta. Bueno, para continuar un poco con el tema de arritmia, vamos a hablar de bradicardias. La idea de la bradicardia es enfocarlo a la emergencia, o sea, lo que vemos en la guardia directamente. Las bradiarritmias se definen como una alteración del ritmo cardíaco, regular o irregular, con una frecuencia inferior a la que corresponde según la edad que les mostró el eje cuadrado que les mostró Andy. Estas tienen un origen primario, que son las cardiopatías congénitas, de muchos pacientes que podemos ver en cardiología o pacientes que se ingresan en lactancia, que también pueden ser debidas a lesiones quirúrgicas, miocardiopatías, miocarditis, o también son otras enfermedades como patologías subyacentes, que son pacientes que tienen alguna otra enfermedad y presentan hipoxias, acidosis, hipotensión, hipotermias, efectos de fármacos, hipertono vagal o en pacientes que tienen hipertensión endocraniana. Bien. En las bradicardias generalmente debemos buscar, principalmente nos debemos enfocar en el triángulo de evaluación pediátrica. Todo paciente es importante ver lo que es la apariencia, cómo es el aspecto, la piel, el sensorio del paciente. Tenemos que enfocarnos también en la respiración, si tiene o no tiraje, cómo es su frecuencia respiratoria, si tiene disfonía, obstrucción, estridor, sibilancia, y la circulación. De ahí vamos a ver lo que es el ritmo cardíaco, si está taquicárdico o bradicárdico, cómo están sus pulsos, si están fuertes, débiles, la perfusión, cómo está su relleno capilar, cómo están las extremidades. Esto es básico para todo lo que queremos enfocar en la clase, porque nos va a dar pie a ver la condición general del paciente y enfocarnos en qué enfermedades pueda presentar, o cuál es la emergencia que presenta. Bien. Dentro de las causas, como les dije, la hipoxia es una de las principales en el tema de bradicardias. Y es por eso que es muy importante que en el algoritmo que se maneja en bradicardia, lo primero que se debe hacer es la administración de oxígeno del paciente. Segundo, también tenemos las acidosis, las hiperpotasemias, hipotermia, los bloqueos AB, que ya lo vamos a profundizar, los fármacos tipo bloqueantes de canales de calcio, organofosforados, betabloqueantes, clonidinas, opiáceas, y algunos pacientes con traumatismo craneoencefálico que tengan signos de hipertensión endocraniana o tumores en general. Bien. Lo que vamos a ver en el electro es una frecuencia cardíaca mucho más lenta. Vemos que el intervalo entre el QRS y otro es bastante amplio. Las ondas P pueden o no estar presentes. El complejo QRS por lo general es normal, está estrecho y nada, se vería así. Dentro de las bradiarritmias las podemos clasificar en dos tipos, que son las que podemos encontrar en pacientes pediátricos de manera frecuente.
La bradicardia sinusal, que ya la vamos a especificar y cómo se debería manejar en el algoritmo, lo vamos a ver más adelante. Y también nos encontramos muchas veces con los bloqueos AB, que se dividen en tres: el bloqueo de primero, segundo y tercer grado. El bloqueo de primer grado son aquellos pacientes que tienen como origen pacientes que tienen aumento del tono vagal, que es una de las causas principales, no tienen un deterioro hemodinámico importante ni son muy sintomáticos, pero también lo podemos ver en pacientes que tengan miocarditis, hipopotasemia, hipotiroidismo, hipoxemias, infartos, cirugías, los bloqueantes de canales de calcio o fiebres reumáticas. Podemos ver que en este bloqueo todos los impulsos se conducen entre el nodo sinusal y el bloqueo AB. Sin embargo, el intervalo PR es bastante amplio, pero eso no varía, se mantiene de manera constante, como lo ven allí en la lámina. Por otra parte, el de segundo grado se divide en dos tipos, que ambos ocurren a nivel del nodo AB, y en el del primer grado vemos que el intervalo PR se va alargando progresivamente hasta que uno deja de conducir, como lo vemos en la flechita roja. Es lo característico. En el de segundo grado ocurre por debajo del nodo AB. Este bloqueo sí puede generar síntomas en el paciente y pueden derivar en bloqueos de tercer grado o bloqueos AB completos que sí necesitan tratamiento. Y vemos que el intervalo PR se mantiene constante, pero vemos que no conduce 2 o 3 QRS. Y por último de los bloqueos tenemos el de tercer grado, que vemos que es un bloqueo AB completo, es decir, que el nodo sinusal no se conduce y no pasa a través del aurículo ventricular, y vemos que el ritmo, las ondas P llevan un ritmo y tienen una frecuencia, y los QRS tienen otra. Las causas principales son cirugías cardíacas por pacientes con cardiopatías congénitas. Hay más ondas P que QRS, por lo que dijimos que generalmente el nodo sinusal tiene un ritmo mucho más alto que el nodo AB, y los impulsos auriculares no llegan a los ventrículos y sí generan síntomas como fatiga, aturdimiento, síncope, y son pacientes que ameritan marcapasos directamente o tratamiento con adenosina. Bien, son estos que lo ven allí. Bien. Dentro del algoritmo de bradicardia lo que nos tenemos que enfocar es cómo actuar en el momento de la emergencia. ¿Qué pasa cuando se nos presenta un paciente que está con dificultad respiratoria, pero en vez de estar taquicárdico ya presenta una bradicardia importante? Lo primero es verificar el cuadro del triángulo de evaluación pediátrica, que ya lo señalamos, ver cómo tiene la vía aérea, administrar oxígeno con máscara de reservorio, siempre debe estar monitorizado, tener un acceso intravenoso o intraóseo, y se puede o no realizar un electrocardiograma para evaluaciones futuras, pero eso no debería retrasar el tratamiento del paciente. Si ese paciente tiene compromiso cardiopulmonar como hipotensión, alteración del estado mental, signos de shock, es necesario iniciar RCP siempre y cuando la frecuencia cardíaca sea menor de 60. Verificamos si con las medidas iniciales mejora, bueno, lo monitorizamos y lo seguimos. Si a pesar de eso mantiene una frecuencia cardíaca por debajo de 60, necesitamos iniciar RCP. Si por el otro lado, si es así y no vemos ninguna mejoría, es ahí donde debemos indicar administración de fármacos. El de elección es la adrenalina, que la preparamos, una ampolla se prepararía en 10 mililitros de solución fisiológica y se administraría a 0,1 mililitro kilo, y se puede repetir cada 3 minutos. Y en el otro caso, si vemos que el trastorno realmente está dado por un bloqueo AB, sí podemos usar atropina, y bueno, la administramos a una dosis de 0,02 miligramos kilo, que se puede repetir una vez más a los 5 minutos. Y si en caso de que no haya una mejoría o se desarrolla el paro cardíaco, bueno, se desenvuelve todo. Bien. Dentro de la adrenalina vemos que es una ampolla que se presenta en 1 miligramos mililitro, tiene una actividad beta adrenérgica, aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad del corazón, tiene una actividad alfa adrenérgica por vasoconstricción periférica, o sea, disminuye su efecto también en hipoxia y acidosis, y por eso es importante la administración del oxígeno. Y bueno, la dosis que le dijimos es a 0,01 miligramos kilo.
Y por otra parte tenemos la atropina, que tiene una actividad más de marcapasos, actúa a nivel del nodo sinusal y auriculoventricular, mejora su conducción y por eso se puede usar en pacientes que tengan indicación de bloqueo o que están intoxicados como organofosforados y otros. La presentación es de... se me fue. Un miligramo también, sí. Y la dosis es 0.02 miligramos kilo y se administra mínimo 0.1 y máximo 0.5 y se puede administrar hasta en 2 oportunidades. Si con eso no existe una mejoría, ya el paciente tiene indicación de electroestimulación. Bien, seguimos con las taquicardias. Bien, ahora vamos a hablar de las taquicardias, un repaso primero teórico y después hacemos unos casos clínicos. Bien, primero, la evaluación inicial cuando un paciente nos llega a la guardia con taquicardia. Como decía Afri, al igual que para las bradicardias, primero el triángulo de la apariencia pediátrica, el ABC de reanimación si lo requiere, ponemos oxígeno, un monitor cardíaco para identificar el ritmo, un monitoreo de presión arterial y una oximetría, y también se le puede hacer un electro si eso no nos retrasa el tratamiento. Si retrasa el tratamiento hay que identificar el ritmo con el monitor. Dentro de la taquicardia, para enfocar al paciente, hay que identificar en ese ritmo si tiene un QRS angosto o un QRS ancho. La idea de esto es hacer un repaso simple y concreto, y por eso pusimos las causas más frecuentes de QRS angosto y de QRS ancho, que son también las que prioriza el PALS. Dentro de QRS angosto, que es un QRS que va a tener una duración menor o igual a 0,09 segundos. Tenemos dos, que son la taquicardia sinusal y la taquicardia supraventricular. Bien, primero, la taquicardia sinusal. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para diferenciarle a la supraventricular? Que la taquicardia sinusal va a tener una causa desencadenante como fiebre, dolor, deshidratación, etc. Va a tener, en el electro vamos a ver ondas P presentes y normales, que la frecuencia cardíaca varía con la actividad o la estimulación, que el intervalo RR es variable, pero el PR es constante, y la frecuencia cardíaca va a estar alta, pero generalmente menos de 220 en un lactante o inferior a 180 en un niño. Como decíamos, esto es un ritmo sinusal y es una frecuencia cardíaca más rápida que el ritmo de referencia para la edad. Ahí tenemos en el ejemplo, se ve medio chiquito, pero se ve que cada complejo QRS está precedido por una onda P. Las causas, como decíamos, de la taquicardia sinusal, la ansiedad, la fiebre, hipovolemia, anemia, hipoxia, etc. Claro, el olor también que no está ahí anotado. Con respecto a la importancia clínica de esta taquicardia, generalmente la taquicardia sinusal y el aumento del trabajo cardíaco que genera es bien tolerado por un miocardio sano. Con respecto al tratamiento, no hay un tratamiento específico, hay que tratar la causa desencadenante. En cuanto llegue, vemos las taquicardias ventriculares que están ahí. Bien, ¿qué cosas hay que ver entonces para diferenciar la taquicardia supraventricular de la sinusal? A diferencia de lo que decíamos de la taquicardia sinusal, no se encuentra una causa específica de taquicardia. Hay palpitaciones de inicio súbito. En el electro o en el monitor vamos a ver que no hay, las ondas P o están ausentes o son anómalas. La frecuencia cardíaca no va a variar con la actividad o la estimulación y van a ser frecuencias cardíacas más altas, mayor de 220 en lactantes o mayor de 180 en niños. La taquicardia supraventricular, como su nombre lo dice, es cualquier ritmo cardíaco rápido que se origina por encima del tejido ventricular. Hay dos mecanismos que son el de reentrada, que es el más frecuente, o el automatismo, y la mayoría se deben a una taquicardia auriculoventricular por reentrada en lugar de la activación rápida de un único foco auricular.
Bien, las causas, la mitad aproximadamente son idiopáticas y la otra mitad están asociadas a alguna cardiopatía o algún procedimiento quirúrgico cardíaco. Dentro de los pacientes que tienen una taquisupra idiopática, lo más frecuente es que sean lactantes. Y en cuanto a la importancia clínica, a diferencia de la taquicardia sinusal, en los lactantes, si la taquicardia persiste durante más de 6 a 12 horas, suelen aparecer signos de lo que es una insuficiencia cardíaca congestiva, que en esa edad lo vamos a ver representado por irritabilidad, taquipnea, dificultad para la alimentación y palidez. En niños de mayor edad, al inicio pueden referir dolor torácico, palpitaciones, disnea, mareos y fatiga. Y con respecto al tratamiento, el tratamiento no farmacológico, que son las maniobras vagales, esto lo podemos hacer mientras preparamos obviamente lo principal, que es el tratamiento farmacológico, no tienen que retrasar el inicio del tratamiento farmacológico. Es indicarle al niño que haga una maniobra de Valsalva, buscar el reflejo nauseoso o en lactantes la colocación de agua helada en la cara como máximo durante 10 segundos. Dentro del tratamiento farmacológico, la indicación es pasar adenosina a una dosis de 0,1 miligramos kilo, que como máximo podemos pasarle hasta 6 miligramos. Y si es ineficaz, bueno, Perdón. ¿qué hiciste? Decía que si es ineficaz se puede pasar una segunda dosis de adenosina a 0,2 miligramos kilo, y en ese caso la dosis máxima es hasta 12 miligramos. Hay que tener en cuenta que la adenosina tiene una vida media muy corta y hay que pasarla en vuelo rápido, preferentemente en el brazo izquierdo, o sea, más cerca del corazón, con una llave de 3 vías que tenga una jeringa con adenosina y otra con fisio para empujar. Si no responde a estas dos dosis de adenosina, se puede pasar a amiodarona a una dosis de 5 miligramos kilo, y esto se pasa en un goteo en 20 a 60 minutos. Después, por otro lado, si no responde al tratamiento farmacológico, podemos hacer mejor dicho, tenemos la indicación de hacer la calibración eléctrica, que se puede iniciar con un voltaje de 0,5 a 1 Joule kilo, y si no responde, se puede aumentar hasta 2 Joules kilo. Siempre, obviamente, tener en cuenta de que es un procedimiento doloroso y hay que sedar antes de calibrarlo. Vamos para atrás ahora para dar las... En cuanto lleguemos... No, porque había una antes. ¿De qué? A Sí. ver. Había que volver a la... No, igual estábamos... ¿Qué necesitamos? No, eso ya está, hay que ir a la... Bueno, empezamos con eso. Bueno, decíamos que el enfoque de la taquicardia es dividir entre las de QRS angosto o normal de las de QRS ancho. Entonces, estas van a ser taquicardias con un QRS mayor a 0,09 segundos. Hay varias taquicardias con QRS ancho, pero la más frecuente por lejos en pediatría es la taquicardia ventricular, y como decíamos, siguiendo el enfoque del PALS, vamos a hablar específicamente de esta. La frase que dice el PALS es: en lactantes y niños, la taquicardia de complejo ancho se trata como supuesta taquicardia ventricular. Bien, la descripción. Tenemos 3 formas de clasificar las taquicardias ventriculares. Según el inicio, que puede ser paroxístico, o sea, súbito o no paroxístico, la duración que tenga, que puede ser en salva, o sea, la va a presentar entre pocos latidos seguidos, una taquicardia ventricular sostenida, que va a tener una duración de más de 30 segundos, o no sostenida, lo contrario, que dure menos de 30 segundos. Por su morfología, monomorfa, que tiene una forma dominante del QRS, o polimorfa, que va a tener en cada latido va a ir cambiando la forma de QRS, una taquicardia ventricular bidireccional. Hay otra que es la dorsal de Pointes,
que es un paroxismo de taquicardia ventricular ante el cual hay cambios progresivos de amplitud y polaridad de los complejos QRS, separados por un complejo QRS de transición estrecha. Las causas de la taquicardia ventricular son las cardiopatías congénitas, posoperatorias de cirugías cardíacas, hipertensión pulmonar, también el síndrome de Brugada. Hay causas metabólicas que tenemos que pensar para corregir, como bueno, la hipoxia, acidosis metabólica, la hiperpotasemia, la hipopotasemia y la hipomagnesemia. Dentro de las causas farmacológicas está la toxicidad digitálica, el consumo de cocaína, y también hay que tener en cuenta los fármacos que prolongan el intervalo QT, que ahí les pusimos una página donde se puede consultar la lista de fármacos, porque son un montón que prolongan el intervalo QT. Y también hablando de la importancia clínica, como hacíamos con las otras taquicardias. Tiene síntomas de presentación que pueden ser mareo, síncope, palpitaciones o dolor torácico, con una frecuencia cardíaca rápida. El gasto cardíaco va a ir disminuyendo y el ritmo puede seguir deteriorándose hasta la fibrilación ventricular, en la cual ya no hay un gasto cardíaco eficaz. Las taquicardias ventriculares asociadas con algunas formas de miocardiopatías o cardiopatía eléctrica, como hablamos, el síndrome de Brugada o también el síndrome de QT largo, pueden ser causa de muerte súbita. Bien, y el tratamiento, en este caso el tratamiento es la cardioversión eléctrica. La taquicardia ventricular sintomática debe tratarse de inmediato con cardioversión sincronizada con corriente continua, también una dosis inicial de 0,5 o 1 Joules. Si el paciente se encuentra inconsciente o tiene inestabilidad hemodinámica, que esto lo vamos a ver con signos de bajo gasto cardíaco. Acá no lo pusimos, pero el PAC hablaba de que en un paciente que no tenga esta sintomatología, se puede intentar una infusión con lidocaína, pero eso mismo aclaraba que muy pocas veces es exitoso. Bueno, vamos a los preparativos. Buenas. Bueno, dos cositas antes de continuar como venimos. Bueno, una, felicitar a nuestro compañero y amigo Julito, que está hoy de cumpleaños. Un aplauso para Julito. Y agradecerle a la presencia del doctor Blake, que animó a acompañarnos a la clase. Bueno, para los que conocen al doctor Blake, es cardiólogo, bueno, maneja el tema de las arritmias perfectamente en el hospital. Bueno, vamos con los casitos clínicos. Cualquier duda que tengan, nos van comentando. Primer caso. Bueno, tenemos un caso clínico de un nene de 7 años, Tomás, que se encuentra internado en la sala 23 cursando su postoperatorio inmediato de una apendicectomía por un absceso grenoso. Llaman al sector de guardia. La enfermera le dice que está taquicárdico. El nene, bueno, previamente sano, sin ningún tipo de problema hasta el momento. Y bueno, vemos los signos vitales ahí y ven esto en el monitor. Le colocan el monitor y observamos. Lanzamos una serie de preguntas a ver qué opina el auditorio. ¿Qué trazado logran identificar? Y bueno, vamos votando. Así nos vamos todos. Así vamos todos a desarrollar. Tiene 140 de cardíaca, como lo ven, está saturando bien, no muestra ahí la TA, pero bueno, tiene una buena TA para su edad. Está un poquito taquipnéico. Vamos a votar más o menos la mitad. Van votando ya la mitad. Esperamos un rato más y lo terminamos de hacer. ¿Cuál es el trazado? Bueno, ya sé. Listo, es fenómeno. Bueno, la mayoría votó con un 91%, que es una taquicardia sinusal. Sí, efectivamente,
es una taquicardia sinusal, por todas las características que ya nos habían explicado anteriormente. ¿Qué es lo que primero debemos evaluar para repasar brevemente? Bueno, primero ya lo que habíamos hecho, la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica, y en este caso, como ya les había comentado, es un paciente que está con 140 de cardíaca, pero dentro de la evaluación tiene buenos pulsos, presenta un buen llenado capilar y presenta una buena mecánica ventilatoria con una buena entrada de aire. Dentro de las causas, verificamos y miramos que el nene tiene las mucosas semihúmedas, refiere sed, tiene diuresis escasa, se realiza una tira reactiva y nos arroja 1030. Además, manifiesta que tiene leve dolor a nivel de la herida quirúrgica, y ya identificando las causas, lógicamente, vamos a resolverla. Me fui a cualquier lado, perdón. Bueno, ya identificando las causas, si vemos que tenemos este paciente, llaman por guardia, sabemos que todas las taquicardias sinusales tienen una causa y la identificamos, hay que tratar la causa lógicamente, y hacemos una reposición en este caso y manejamos el dolor. Bueno, caso número 2. Tenemos Martín, de 5 meses, que concurre a la guardia central. La madre dice que lo nota taquipneico, tadisneico. Y en el monitor presentamos los siguientes signos. Evidenciamos este trazado. El nene está saturando 98%, tiene una frecuencia respiratoria de 36 por minuto, una tensión arterial de 90-60, lo notan taquipneico, lógicamente, el que lo estamos evaluando. ¿Qué trazado identifican en el electrocardiograma? Esperemos un rato a ver cómo va la votación. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Cuánto tenía la cardíaca? La cardíaca tenía 230 de cardíaca. No lo muestro, perdón, ahí el monitor, pero tiene 230. Buena TA, buenos pulsos. ¿Alguno quiere abrir el micrófono quiere preguntar algo del paciente? Listo, finalizamos la votación. Bueno, muy bien, todos coincidimos que se evidenciaba en el trazado una taquicardia supraventricular. Y bueno, ya viendo esto en el monitor, ir de pronto, bueno, haciendo todo lo que se debe hacer ante un paciente que presenta esta arritmia, oxígeno, monitor, todo lo que ya habíamos hablado, y investigando con la madre, reinterrogándola. La madre, si le hacemos reinterrogando, dice que durante el día lo notó molesto, lloraba mucho, agitado, con leve rinorrea anterior, había epidemiología viral en la casa, pero bueno, sacando todo este contexto del COVID, tenía buena conducta alimentaria, pero cuando tomaba el pecho, dice que se cansaba al tomar el pecho. No tenía antecedentes de importancia y es un recién nacido de término de 39 semanas. Es importante esto porque ahí vemos, independientemente que tenga rinorrea anterior, que tenga alguna manifestación respiratoria, como ya había mencionado Lean, si el paciente presenta más de 8 a 12 horas esta sintomatología o presenta este tipo de arritmia, puede presentar signos de sobrecarga, como lo veía. Y a la ocultación, para cerrar un poco el paciente, vamos a encontrar que tiene unos crepitantes bilaterales con una mecánica que lo estaba empeorando. Tenía buenos pulsos, como ya le dije. Esto ya lo dijimos. Listo, bueno. Cerrándolo un poco el paciente, se le colocó el monitor, un acceso venoso seguro, oxígeno por máscara, laboratorios, el PALS nos dice que, bueno, necesariamente no es necesario, pero ante la urgencia se puede tomar y nos vamos al algoritmo directamente.
¿Cómo? Si quieres señalar con el... Sí. Bueno, en el algoritmo, como ya los habíamos dicho, es un paciente. ¿Qué pacientes tenemos? Un paciente taquicárdico con pulso y perfusión adecuada. Después que hayamos identificado la taquicardia, nos vamos. Le hicimos todo el procedimiento, oxígeno, acceso venoso, el electrocardiograma se puede realizar, si no nos retrasa lógicamente el tratamiento, y nos vamos a qué tipo de arritmia presenta. ¿Tiene QRS ancho o QRS ancho? Vemos que las taquicardias supraventriculares están dentro de las taquicardias con QRS angosto, y nos vamos directamente a evaluarlo. Engrana dentro de la taquicardia, está dentro de los signos, entonces buscamos el acceso venoso, como ya habíamos dicho, y empezamos e indicamos el tratamiento. Acá nos dice que iniciamos adenosina a 0,1 miligramos por kilo por vía endovenosa con la técnica que ya nos había mencionado Lean, la técnica, lógicamente, el brazo izquierdo muy cercano al corazón con la técnica de la doble vía. Se inicia el tratamiento a 0,1, si no responde podemos iniciar una dosis a 0,2. Bueno, y el caso 3 es un paciente que ingresa a la guardia central, es una nena de 14 meses de edad, Rocío, con antecedentes de una tetralogía de Fallot, la cual fue corregida a los 7 meses de edad. La primera cirugía, que fue con los 7 meses, y la madre refiere que hace 24 horas la nota pálida, sudorosa, con frialdad distal, con rechazo alimentario. Desde el ingreso a la guardia, el pediatra la decide trasladar, porque la ve ahí, y la decide trasladar directamente al showroom porque no la ve bien. Y en el monitor, bueno, ¿qué es lo que primero vamos a evaluar? Se le coloca todo en el showroom monitor, todo, y vemos esto. A ver, ¿qué trazado logramos identificar? Mientras tanto pueden ir preguntando algo más de la paciente, ¿ok? Si tienen alguna duda. La TA de la paciente, si les interesa saber, tiene 90-40, que le da acorde a su percentilo. Estaba con tendencia al sueño, pero reactiva. Pulsos distales presentes, lentos pero presentes. Finaliza la votación. Ok, perfecto. Bueno, estamos muy bien. La mayoría votó, es una taquicardia ventricular. Nos vamos a la morfología, es una taquicardia con QRS ancho, más de 0,09. Y listo, bueno, ¿qué evaluamos? Ya lo que habíamos siempre reforzar, el triángulo de evaluación pediátrica, los signos de perfusión y la apariencia. Y nos vamos, en este caso, tenemos que la paciente tiene una buena TA, está parcialmente compensada, digámoslo. Nos vamos al algoritmo que nos manda a taquicardia pediátrica, a taquicardia con pulso y perfusión adecuada. Tiene un QRS ancho, nos vamos. Tenemos dos opciones. El PALS nos manda, nos arroja si este paciente está compensado, nos puede dar una cardioversión eléctrica, que es una opción, y la droga de elección para las taquicardias ventriculares compensadas tenemos la amiodarona y la procainamina. La dosis, la de la amiodarona son 5 miligramos kilo, la dosis inicial se logra pasar de 20 a 60 minutos, de 20 a 30 minutos, y la procainamina la tenemos que se puede dar una dosis de 15 miligramos por kilo para pasar a una infusión de 20 a 30 minutos. Lógicamente, si la paciente tiene signos de bajo gasto, tiene signos de shock, está mal, nos vamos a la parte de la perfusión inadecuada que nos manda directamente a cardiovertir la paciente con la dosis que ya nos dijo Lean, es 0,5 a 1 joules por kilo.
Bueno, aquí recordar un poco el tratamiento para cada ataque de arritmia. Vemos las de complejo estrecho, las de complejo angosto. Siempre la droga de elección, las maniobras vagales la ponen como lo primero que debemos hacer, pero lógicamente dentro de la escala de tratamiento no nos debe retrasar el tratamiento. La cardioversión siempre debe ser sincronizada para las taquicardias supraventriculares. No quisimos especificar tanto, pero dentro de las taquicardias que tienen complejo angosto encontramos el flóter auricular, que es muy escaso, poco frecuente en pediatría. Y bueno, y la droga de elección para la taquicardia supraventricular siempre es la adenosina, por su mecanismo de acción, actúa directamente sobre el nodo auriculoventricular. Y para las taquicardias ventriculares o complejos anchos, tenemos que la droga de elección es la amiodarona, con una opción también como procainamina. Ahí vamos a mostrarle el cuadrito, algo muy básico de su mecanismo de acción de cada una. Esta es la adenosina, la dosis y la forma de administración que ya le hemos hablado. La amiodarona actúa principalmente sobre los canales o inhibe los canales de potasio. Prolonga el QT, eso también es un efecto paradójico de la amiodarona. Y la procainamina que actúa a nivel de los canales de sodio. También como efecto refractario tiene tendencia a prolongación del QT. Bueno, esto fue la clase, una clase intentamos hacer dinámica, corta, porque la verdad es mucho tema. Y bueno, hicimos como que hacer el énfasis principalmente en lo que más vamos a encontrar o nos vamos a enfrentar acá en pediatría. Bueno, ¿alguna pregunta? Tenemos al doctor Blakes que nos puede ayudar con cualquier duda. O si quiere dar algún aporte, Doc. Bueno, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos. Bueno, bárbaro. Quería, bueno, muy lindos los casos, realmente interesantes, bien detallados, y si les parece, les hago un comentario respecto al jugo que le podemos sacar a los electrocardiogramas. Si bien ustedes mostraban trazados en cada caso clínico, que eran de una sola derivación, pero se podían ver los signos más importantes que nos pueden guiar al diagnóstico más preciso de qué tipo de taquicardia es. Si bien la frecuencia cardíaca en un rango alto, en base a la edad, y el trazado, si es ancho o es angosto, no se orienta mucho, y el PALS tiene esa tendencia a hacerlo bien dinámico y no perder tiempo. Pero está bueno si nosotros en el ámbito pediátrico en el cual nos manejamos podemos examinar bien las ondas. Eso tiene un impacto más allá del tratamiento agudo, que seguramente va a ser efectivo en base a los lineamientos que da el PALS, pero a futuro podemos dar un valor pronóstico a esa familia de si esa arritmia va a ser recurrente, si luego este episodio va a seguir o no con otras arritmias, y si tiene finalmente un tratamiento curativo. Entonces, yo veía en el primer caso, que fue la taquicardia sinusal, quiero decir, taquicardia sinusal, lo único lo importante para mí sería ahí observar en el trazado que la onda P está presente con una morfología, una polaridad normal, y que el PR es normal o bien corto. ¿Qué quiere decir eso? Que el estímulo que genera la taquicardia sinusal, que está gatillado por alguna situación clínica, estimula el sistema autónomo, hay descarga de adrenalina, y acorta todos los periodos. Por eso el QRS, ahí gracias por ponerlo, por eso el QRS es angosto. Fíjense la P, asumo que es una derivación, no lo veo, pero que puede ser una derivación de cara inferior de 2, de 3 o ABF, donde el eje de la P es normal y el PR es corto, es decir, en relación a cómo se aportan todos los otros periodos, el QRS y el QT. Es decir, que el estímulo está en todo el sistema de conducción, lo que habla de que probablemente haya un estímulo en general de una causa clínica, como puede ser un hipertiroidismo, la fiebre y demás. A diferencia cuando es una
automatismo verdadero, la taquicardia sinusal es el automatismo más frecuente. Se gatilla el sistema autónomo por alguna causa clínica. La taquicardia automática, que viene de un origen ya en alguna alteración eléctrica primaria de algunas células, va a tener un intervalo PR que no se va a cortar en relación a cómo se acortan los otros periodos. ¿Por qué? Porque el sistema autónomo no va a estar gatillado por la situación clínica, sino que va a ser la célula enferma que gatilla a una frecuencia más alta, pero el resto del sistema de conducción no va a estar excitado. Entonces va a estar el mismo electro que nada más que el PR es más largo, y la onda P se va a montar sobre la T precedente. Fíjense con eso cómo ganan mucho, porque si es una situación clínica donde lo más probable es que surja de la anamnesis del examen físico, bárbaro, pero si llega a haber algún error y realmente tiene un automatismo aumentado, a futuro va a tener recurrencia, se puede terminar en una taquicardia-miopatía si este episodio se repite varias veces en el año, y puede aparecer después con una miocardiopatía dilatada por la taquicardia. Por eso les mando como para llevarse a casa ese mensaje. Si tiene una tira de electro, fíjense, parece sinusal, y si tiene el PR corto, como todos los intervalos de la tira de electro, se confirma que es sinusal y no es un automatismo, y pueden quizás sugerir alguna consulta de especialista, pero ya con una posibilidad mucho menor de que sea un automatismo que tiende a la cronicidad. No sé si quedó claro eso. Muy claro, doctor. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Esperen, les pongo, chicos, porque algunos marcaron en algunos de los trazados fibrilación o flutter, se los muestro para que les quede visualmente. Digamos, eso sería una fibrilación auricular, ¿sí? Que es diferente al trazado, que por eso lo confundieron con la taquicardia ventricular o con la supra, donde hay desorganización de la aurícula, pero el QRS es angosto porque conduce bien en el ventrículo. Y les muestro el flutter auricular, donde ya es más serruchito, digamos, más, no me sale la palabra, simétrica tal vez, la conducción de la aurícula, y la conducción del ventrículo está normal. Como para que tengan visualmente, digamos, porque vi que algunos habían marcado estas opciones, y puedan diferenciarlo bien, aunque sea como mal visual. Nada más. Sí, Ale también nos está escribiendo acá por el chat, colocó que si la taquicardia supraventricular tiene signos, lógicamente, de shock o está en mal estado general, la indicación es hacer la cardioversión por el PALS. Y a Mati le gustaría agregar algo de bradicardia. No sé si quiere, está todavía conectado. Bueno, parece que se fue. Acá estoy. Ah, ya. No, justo, bueno, ustedes encargaron la clase para lo que es más patológico, que lo que habló África cuando habló de bradicardias. Muy bien. Nada, el tema de las bradicardias, la vez pasada nos había pasado en una guardia, una experiencia personal, que uno de los compañeros de guardia había ido a evaluar a un paciente de 14 años, creo que era más o menos, y el paciente presentaba una frecuencia cardíaca de 55, más o menos en reposo, a lo que vino súper asustado. Y nada, resulta que después reinterrogando al paciente en cuanto a sus hábitos, etcétera, un paciente de 14 años que era deportista en Estudiantes, fue futbolista, y bueno, estaba en condiciones de reposo, viendo un poco de bibliografía sobre deportología y evaluación cardiológica preparticipativa. Lo podemos encontrar con pacientes con una bradicardia sinusal de hasta 30 latidos por minuto, que es lo que había leído yo en edades pediátricas. Como que es importante hacer lo que dijo África, que es el triángulo de evaluación pediátrica, de ver cómo está el chico se despertaba, hablaba, jugaba, todo, conectaba con el evaluador, pero a todo esto tenía una frecuencia cardíaca de 50, 55, y la verdad que sí, al momento de verlo en el monitor asustaba, porque era un paciente que había salido también hacia 6 horas postoperatorio, ¿viste? Nada, tener en cuenta eso que lo había aclarado igual África.
deportistas de alto rendimiento como Lean. Bueno, perfecto, Mati. Gracias. ¿Y algo más? Mi pregunta, si, supongo que es para usted, doctor Blake, si una compañera pregunta por qué es más frecuente la taquisupra en lactantes que en los nenes más grandes. Ah, sí, la pregunta. Bueno, lo que ocurre es que la taquicardia supraventricular tiene como sustrato en el 80, yo diría quizás más, mayor porcentaje, o entre un 80 y 85%, el sustrato es el haz de Kent del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ese haz de Kent es una fibra que tiene características como fibra muscular, para que entiendan, y esa fibra se puede ir atrofiando con el correr de los meses y dejar de conducir. Entonces, hay hasta un 20% de los lactantes durante el primer año de vida pueden perder esa propiedad de conducir, entonces, por ende, van a ser chicos que a mayor edad van a tener menos taquicardia que el lactante. Aunque bueno, a veces por cuestiones, como le comentaba antes, del sistema autónomo que está como modulador, si el sistema autónomo en el primer año de vida está más o menos compensado, quizás no la presente en esa etapa y la presente de más grande, pero la observación es correcta. Es más frecuente en los primeros meses o años de vida que debuten las taquisupras. Y con respecto a taquisupra, le hago otra pregunta. En el supuesto de que venga un lactante donde yo identifico un trazado con una frecuencia mayor a 230, que pienso en una taquicardia supraventricular, pero es difícil de colocar un acceso venoso, ¿qué tan, o sea, empezaría con medidas vagales, pero qué tan urgente es colocar ese acceso venoso al punto de tener que indicar, por ejemplo, alguna vía más invasiva o algo para poder revertir, o sea, pasa a la cardioversión? ¿Cuáles son las prioridades, digamos, en ese paciente? ¿Lo cardiovierto? Porque si no tengo vía tampoco lo puedo sedar, porque por ahí son hitos más regordetes que es difícil colocar acceso venoso si tengo indicación de una intraósea, por ejemplo, o algo más complejo. No sé. Claro, está bien. Esta pregunta me viene bien para comentarle una cosa más sobre el electrocardiograma. Como fue en el caso 2, que se mostró ahí, que presumo también que es una derivación siempre de cara inferior, donde se ve la P retrógrada. Después del corazón angosto viene una P detrás pegada negativa. Eso es un Wolff, es una taquicardia supra ortodrómica y es un Wolff-Parkinson-White. Cuando corte van a ver toda la onda delta y demás y confirma el diagnóstico. Si ven un electro así, en un paciente compensado, por supuesto, con un gasto cardíaco estable, por supuesto no tiene alteración del sensorio, como mencionaron ustedes, ni vida precisan, chicos. Cuanto más chico es el paciente, van a ser más difíciles las maniobras vagales, por supuesto, por la dificultad física del paciente. Pero para la reversión de este tipo de taquisupra, cuando cortan la arritmia, cortan el ritmo sinusal, no cortan en bradicardia. Realmente, si tiene corazón sano, por supuesto, y es una taquisupra donde uno presume por el electro de superficie, que es un Wolff, que es una reentrada de este tipo, que también es el 80% de los mecanismos, prácticamente no tienen que tener una vía tan segura, ni una vía, por supuesto, tan complicada. Mientras alguien le puede ir buscando la vía, el tratamiento se puede hacer inmediatamente. Nunca hemos tenido problemas en los pacientes con corazón sano revertiendo una arritmia con maniobras vagales. Ya le digo, en el lactante siempre todo se complica más porque no tenemos el cuello corto, tenemos otras cosas que nos prohíben hacer maniobras, salvo lo del paño de agua helada, que lo vi ahí en la fotito, que eso sí nos ha servido mucho. Cuanto más chico es el paciente, esas maniobras de obstruir la vía aérea un poco, haciendo maniobras de inmersión, más el reflejo vagal y demás, usando un paño de agua bien helada y en esos 10 segundos tratando de producir una apnea, es doble el estímulo vagal y la arritmia corta en un lactante y no hace falta ponerle vía para nada. A las 2 horas el bebé está tomando la mamadera o la teta sin problemas. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, gracias. Muchas gracias, Doc. Hasta la próxima.